Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que día a día realizamos, una hora con Dios. Conocer realmente en este tiempo el plan de salvación que Dios ha dispuesto para poder salvar a todo aquel que realmente desea recibir esta salvación por fe y gracia. El apóstol Pablo en Romanos 1, 16 al 18, allá nos dice que este evangelio es poder de Dios para salvación solamente para el que cree. Entonces necesitamos una fe verdadera para poder apropiarnos de la salvación por fe y gracia. Ese es el estudio que estamos realizando. Estamos en el estudio número 365 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Nuestro objetivo es comprender cómo el cristiano puede ser justo para vivir por fe, ya que el tiempo en que vivimos es un tiempo que nos exige, nos apremia de que podamos estar realmente ya con esa justicia de Cristo, con la vida de Cristo, que Dios ha dispuesto en el plan de salvación. Hoy vamos a entonces continuar estudiando la obra del Espíritu Santo, porque este grandioso y precioso mensaje de salvación que cada uno de nosotros necesitamos y el mundo necesita, es obra del Espíritu Santo en el creyente, pero un creyente que ejerza una fe verdadera, una fe que pueda unirnos a Cristo y una fe que pueda desligarnos, desunirnos del yo, del mundo y de Satanás. Solo así podemos unirnos verdaderamente con Cristo y recibir su justicia, su vida, lo cual es obra del Espíritu Santo. Hemos estudiado hasta aquí cómo el Espíritu Santo trabaja internamente en un verdadero creyente que confía su vida y está dispuesto a ser guiado, está dispuesto a ser manejado. Entonces el Espíritu Santo puede hacer maravillas. El Espíritu Santo puede utilizar a la gente humana para salvación de otras almas, así como en el tiempo de la lluvia temprana, los apóstoles y los creyentes llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los llevó de lugar en lugar, de persona en persona, para impartir, para predicar el Evangelio, para enseñar los sencillos pasos del plan de salvación. Y todos los creyentes que aceptaban a Cristo, también dice recibían el Espíritu Santo, y eran llenos del Espíritu Santo, y eran bautizados. Y así el mensaje se propagaba, como fuego en el rastrojo. El mensaje iba con poder. No había nada que lo detenga, ni los religiosos judíos de ese tiempo, ni tampoco los gobiernos de ese entonces. A pesar que
se había desatado una gran persecución, un tiempo difícil, pero cuanto más era prohibido que prediquen a Cristo crucificado, el mensaje se propagaba más, llegó hasta Roma. Así hoy se realizará, dice, una obra mucho más poderosa, dice, mucho más abarcante, si es que hoy el pueblo de Dios, los fieles, los sinceros, los que realmente deseamos la salvación, ponemos nuestra vida en las manos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda darnos esa nueva vida. Como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, dice, antiguas ya pasaron. La vida antigua ya pasó, queda a un lado. Esa vida antigua de poder dedicarse a los intereses del yo, de dedicarse a buscar las cosas de este mundo, que son vanidad, como dice el sabio Salomón. El verdadero creyente no necesita perder tiempo buscando las vanidades de esta vida, porque a la final se dará cuenta y será demasiado tarde. Pero ¿cómo librarse de esa vida de Dios, de esa vida egoísta, carnal? Solamente, dice, cuando estamos dispuestos a renunciar a esa vida, estamos dispuestos a ser guiados, enseñados y utilizados como instrumento en sus manos del Espíritu Santo, el Espíritu entrará, dice, a nuestro corazón, a nuestra mente, lo cual hasta hoy no podemos explicar cómo es esa obra del Espíritu Santo que hace un cambio de vida, que es el mayor milagro. Jesús no pudo explicarle a Nicodemo, y quizás a nosotros también el Espíritu Santo no puede hacernos comprender, porque es algo extraordinario, algo que el ser humano no puede concebir, no puede entender, un cambio de vida, recibir una vida nueva y desechar nuestra vida vieja. Pero sí, la Biblia está lleno de explicaciones, lleno de luz, lleno de conocimiento de la obra del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo. No podemos ver al Espíritu Santo cómo cambia nuestra vida, pero sí podemos ver los frutos, los resultados, su obra en cada creyente. Y para conocer la obra del Espíritu Santo, no nos queda otro que recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora sí podremos disfrutar de su obra, de sus resultados y de todo el cambio, de toda la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en las vidas humanas para restaurarlo al estado original que el hombre fue creado en este mundo. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando cómo el creyente puede vivir en Cristo. La Biblia mucho nos habla, así como ustedes, dice, han recibido a Cristo al principio, por fe y gracia, han aceptado a Cristo. Dice, manténganse en ese estado de conexión con Cristo. Y Jesús dijo, permaneced en mí. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? ¿Cómo podemos mantenernos siempre conectados a Cristo? ¿Cómo podemos andar con Cristo, vivir con Cristo? ¿Cómo podemos confiar siempre en Cristo y nunca confiar en nosotros ni en las otras cosas de este mundo? ¿Cómo podemos nosotros seguir a Cristo por donde quiera que va?
cómo podemos llevar las cargas de Cristo, cómo podemos llevar el yugo de obediencia de Cristo. Toda esta obra, dice, es por el Espíritu Santo. Si hemos recibido el Espíritu Santo, si está en nosotros, entonces el Espíritu Santo comenzará esa obra y nos mantendremos, dice, unidos a Cristo. Lo que nos une a Cristo entonces es la fe y el Espíritu Santo. Entonces, continuemos estudiando. Hoy vamos a leer Isaías 59:19. Allí hay una promesa que es para los que tienen el Espíritu Santo. Dice, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Una gran promesa. Hasta aquí hemos estudiado, hemos aprendido. El creyente lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, recibe el impartimiento de la vida de Cristo, la justicia de Cristo, la justicia impartida de Cristo. Entonces el creyente tiene la opción de poder vivir la vida de Cristo, una vida sin caer en tentación, una vida sin pecar. ¿Cómo entonces el creyente verdadero puede vivir una vida sin caer en pecado? Y la Biblia es claro aquí, porque vendrá el enemigo como un río. Estamos todavía en el mundo. Las tentaciones vendrán cada día, cada hora, como un río caudaloso que viene. ¿Quién lo puede detener? Nadie puede detenerlo. Pero el Espíritu Santo dice, levantará bandera para no caer en la tentación del enemigo. Entonces, el cristiano sí puede vivir sin pecar, no porque él se cuida, no porque él resiste al enemigo, sino porque el Espíritu Santo actúa en él. El Espíritu Santo es poderoso para enfrentar al enemigo y poner bandera para que no tenga efecto las tentaciones. La primera lección a aprender entonces es que el cristiano sí puede vivir sin pecar. Vivir sin pecar, ¿qué es? Vivir una vida santa, una vida pura, una vida perfecta, una vida consagrada a Dios. Una vida llena de buenas obras del Espíritu Santo, una vida con poder, predicando el Evangelio con poder, tal como el Espíritu Santo nos conduzca. Nunca confiar en nosotros, en la carne, en el yo, nunca confiar en otras personas, nunca confiar en el mundo y en ninguna voz de ningún enemigo. Así, el Espíritu Santo nos puede guardar y conducir en paz. El libro Colportor Evangélico 206 nos dice, el que está lleno del Espíritu de Cristo, vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, quien le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, constituye para nuestro bien. Todos los acontecimientos y las circunstancias obran con Dios para nuestro bien. El que está lleno del Espíritu Santo entonces vive en Cristo, o vive con Cristo, sigue a Cristo,
permanece en Cristo. Si así es la vida cristiana, entonces dice, todos los males de este mundo, que el mundo está lleno de toda clase de males, consecuencia del pecado, padecimientos, tristezas, tentaciones, pruebas, congojas, privaciones, persecuciones, todo eso, dice, el Espíritu Santo lo convertirá para nuestro bien, para nuestro gozo, para nuestra vida cristiana, para su crecimiento. Entonces, por eso es que el cristiano, cuando vienen los obstáculos, las pruebas, las oposiciones, cuando acontecen cosas adversas, el cristiano se mantiene en paz, se mantiene quieto, porque sabe que el Espíritu Santo va a allanar el camino. Sabe que el Espíritu Santo lo va a librar. Así como a los apóstoles, aunque ellos estaban azotados, dice que ellos recibían 39 azotes, pero ellos estaban felices, estaban en la cárcel, estaban felices como en un palacio. Así es la vida cristiana en Cristo. Vamos a leer ahora en el libro Camino a Cristo, página 74, cómo es vivir en Cristo. Dice, el día de Pentecostés los trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho, estará en vosotros. Les había dicho además, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. San Juan 14, 17, San Juan 16, 7. Y desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. La luz, el amor, el poder de la presencia de Cristo resplandecerían de tal manera por medio de ellos que los hombres al mirarlos se maravillarían y al fin los reconocerían que eran los que habían estado con Jesús. Jesús prometió esta promesa a sus discípulos, y esa promesa, dice, es para todos los tiempos y nos pertenece también. Si nosotros aceptamos al Espíritu Santo de todo corazón y estamos dispuestos a ser guiados, dirigidos, entonces, ¿qué va a acontecer? El Espíritu pondrá en nuestra vida luz. ¿Qué es luz? Luz es conocimiento. Luz es una vida sin pecado, porque las tinieblas es injusticia, pecado. Luz es santidad, luz es poder. Y el Espíritu pondrá, dice, amor en nuestro corazón y poder de la gracia para enfrentar el mal. Un cristiano lleno de amor. Entonces, la luz, el amor y el poder se reciben de gracia todos los días. No se aprende. El mundo enseña que el ser humano carnal debe aprender. Para aprender debe educarse. Para aprender necesita psicología. Pero el Evangelio es todo lo contrario. En el Evangelio, el amor, tener fuerza, poder y tener luz no se aprende, se recibe por gracia. Se recibe para poder cultivarlo, para poder mantenerse unido a Cristo, para que la luz pueda crecer, el amor pueda desarrollarse
y el poder de Dios pueda obrar en el creyente. Entonces, la salvación es tan fácil, tan sencillo, que cualquier ser humano, sea una persona sin letras o con mucha educación, sea una persona sin bienes de este mundo o una persona con muchas posiciones, todos pueden recibir. Para todos es la promesa. ¿Cuál es la condición? Fe. Creer en Dios y pedirle por fe el Espíritu Santo. Pero la condición siempre es estar dispuesto a ser guiado. Y sabemos ya claramente que cuando el Espíritu Santo entra al corazón, lo va a preparar y guiarlo para iluminar el mundo, para predicar, enseñar el Evangelio. Así aconteció con los discípulos. Recibieron la lluvia temprana y todos salieron, dice, porque el Espíritu los llevó. Hoy en día, ¿por qué entonces los religiosos, los cristianos profesos, los que conocen la palabra de Dios, por qué todos no salen a predicar el Evangelio? Sencillamente es que el Espíritu Santo no está en el corazón de los creyentes. Es que los creyentes no están dispuestos a dejar su vida antigua. Pueden estar clamando, Señor, danos tu Espíritu, Señor, quiero tu Espíritu, Señor. Pero el Espíritu Santo dice no va a entrar al corazón, a la mente, si el creyente no está dispuesto a ser guiado y si no está dispuesto a dejar su vida antigua, en otras palabras, el mundo y todas las cosas que hay en el mundo. Porque en vano entraría. No es que no puede entrar el Espíritu Santo, sí puede entrar. Pero si el creyente no está dispuesto a dejar su yo, a hacer su voluntad, no está dispuesto a dejar sus planes, no está dispuesto a dejar el mundo, el Espíritu Santo estaría por demás. Y su obra no es obligar al creyente, sino es hacer una obra conforme el creyente esté dispuesto a ser guiado, a ser manejado, a ser transformado y a mantenerse siempre unido al Espíritu Santo, siguiendo al Espíritu Santo, escuchando al Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Espíritu Santo, porque también su obra estaría de más si le da luz, amor, poder y el creyente se vuelve al mundo a hacer su voluntad. Sería una obra por demás. Como decimos nosotros, una pérdida de tiempo. Por eso la Biblia aplica la comparación del cerdo, del chancho. El cerdo, dice, lavado, vuelve a revolcarse en el lodo. El perro que ha vomitado, vuelve a comer su vómito. Dios no quiere esa vida para nosotros. Si el Espíritu Santo va a entrar a nuestra vida, es para que Él mismo quiere mantenernos limpio, puro, sin caer en tentación. Él mismo nos quiere mantener creciendo en luz, en amor, en poder. La vida de Dios es crecimiento. Todo lo que Dios ha creado en este mundo, todo crece. Las plantas crecen, los animales crecen, el ser humano crece. Entonces la vida cristiana, la vida nueva, debe crecer en luz. Por eso dice, la luz de los justos aumenta, crece, dice, hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:23. El amor también se cultiva, es una planta de origen celestial. El ser humano no lo tiene. El Espíritu Santo imparte y debe crecer por el uso. Debe crecer por la acción. Si manifestamos ese amor hacia nuestros semejantes y nos dedicamos
a servir a nuestros prójimos, el amor va a crecer. Y el amor trae gozo, felicidad, placer. El poder y la gracia de Dios de la misma manera. Vamos a continuar estudiando en el libro Camino a Cristo, página 47. Dice así: no podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle, podéis darle vuestra voluntad, para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su voluntad. De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu Santo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con el Espíritu Santo. Así que el ser humano no puede cambiar su corazón. En otras palabras, no puede cambiar su vida. En vano el ser humano se educa en este mundo para cambiar su vida. En vano el ser humano se afana todos los días en amontonar riquezas pensando que con eso va a cambiar su vida, va a vivir feliz y bien. En vano los jóvenes señoritas estudian pensando que siendo profesionales van a cambiar su vida en este mundo, van a ser mejores. Eso, dice, es imposible. Si ustedes quieren cambiar su vida, dice, quieren ser seres humanos rectos, con un carácter bueno, lleno de conocimiento, si ustedes quieren tener una vida que no les falte nada en este mundo, entonces la solución es Cristo, la solución es el Evangelio, la solución es la justicia de Cristo, que obra por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué más? Vosotros, dicen, no podéis dar por vosotros mismos sus afectos a Dios. El ser humano en vano va a prometer, decir, Señor, yo voy a entregar mi vida, Señor, voy a dar mis diezmos y mis ofrendas, Señor, yo voy a trabajar para ti, Señor, yo te voy a servir. En vano, dice. No podemos dar nuestros afectos a Dios, no podemos amar a Dios. Necesitamos recibir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos imparta el amor de Dios. Ahora sí, nuestros afectos ya no estarán en las cosas de este mundo, ya no estarán en todas las cosas que vemos en este mundo. Nuestros afectos se concentrarán en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer entonces para poder ser verdaderos cristianos? Ya que nosotros no podemos desprendernos del mundo, no podemos dejar el mundo con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, nuestra preparación. El único camino a seguir, dice, es tomar una decisión de escoger servir a Dios. Servir es sinónimo de trabajar, de escoger trabajar para Dios. Y para lo cual entregar, dice, nuestra voluntad. Porque la voluntad que está en la mente, ese es el timón de la vida. Si vamos a hacer nuestra voluntad, siempre nuestra voluntad nos llevará al mundo, al yo. Por eso necesitamos entregar nuestra voluntad, dice, a Cristo. Tomar la decisión de escoger para, de hoy en adelante, trabajar para Cristo. Ya no trabajar ni para el yo ni para el mundo. Ahora sí, dice el Espíritu Santo, llenará nuestro ser entero. Y nuestros afectos se concentrarán en Cristo. Y nuestros pensamientos estarán en armonía con Cristo. El mismo libro Camino a Cristo 52. Debemos tener su gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo, para que
les ayude en sus flaquezas. De otra manera, no podrían resistir el mal. El otro problema que existe en el creyente es que todo ser humano tiene flaquezas, debilidades, inclinaciones. ¿Quién es el que puede ayudar y mantener firme al creyente? El Espíritu Santo, no hay otra forma. En vano uno puede tratar de dominarse, de tratar de cuidarse, de manejarse, ni con educación, ni con riqueza, ni con nada en este mundo, se puede solucionar la flaqueza, la debilidad, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. El ser humano carnal es así por naturaleza, pero el Espíritu Santo dice puede obrar para que esas flaquezas no nos lleven a caer en el pecado. Por eso la vida cristiana es vivir una vida santa, una vida de santificación, en otras palabras. Razón tiene la Biblia entonces cuando dice en 2 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifique, cuerpo, alma y espíritu. Quien mantiene santo, recto, bueno, perfecto, tanto nuestro cuerpo físico como nuestra mente y también la vida espiritual, Dios, por medio del Espíritu Santo. Sigamos leyendo, Camino a Cristo 57. Como el viento es invisible, y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos, así también es la obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Así como el viento es invisible, no se puede explicar cómo el Espíritu Santo hace ese cambio de vida, cómo crea un nuevo hombre dentro de nosotros, o cómo engendra un nuevo hombre con su carácter y hace nacer una criatura en Cristo Jesús. Nicodemo no entendió. Nicodemo entendió a la letra humanamente y dijo, Señor, eso es que yo tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. Jesús le dijo, no te estoy hablando de un nacimiento carnal. Nacimiento del Espíritu es el mayor milagro. Los milagros no se pueden explicar, pero sí se pueden ver sus efectos, sus resultados, su obra, sus frutos. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Engendra, crea nueva vida en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Ese nuevo hombre tiene la imagen de Dios, el carácter de Dios, la gloria de Dios. ¿Y cómo es la imagen, la gloria, el carácter de Dios? Es santo. Por eso el cristiano nace a la vida nueva con una vida santa, obediente, limpio, puro, perfecto, justo, recto. Pero ahora esa nueva criatura debe crecer, debe desarrollar, debe educarse en esa santidad. A eso se llama la ciencia de la verdadera educación. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios. El hecho se revela en la vida. El creyente ahora es un nuevo creyente, nueva vida, nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos planes, nuevas palabras, nuevos actos.
A eso se llama la fe que obra. En otras palabras, la fe que obra por el amor. A la fe no necesita aumentar obras. El cristianismo enseña mal y dice hay que creer en Dios y ahora hay que obedecer para que la fe sea perfecta. Un engaño sutil, un engaño difícil de darse cuenta. Así se mezcla la verdad con el error. La Biblia lo llama en Apocalipsis el vino de Babilonia. Eso confunde, emborracha, y el cristiano vive como un borracho. No puede vivir una vida santa. Así como el borracho no puede hablar correctamente, no puede hacer las cosas correctamente, así el cristianismo está emborrachado por la mezcla de la verdad con el error. Es correcto la fe, pero a la fe no necesita aumentar obras. La fe produce sus propias obras. Por eso la Biblia dice la fe que obra. No dice que a la fe hay que aumentar obras, que ahora tienes que cumplir lo que dice el escrito, ahora tienes que hacer, ahora tienes que dar. No dice, sino la fe lleva a dar, la fe lleva a obrar, la fe lleva a iluminar el mundo. La fe produce obras, la fe lleva a la acción, la fe es fuego consumidor, fuego que calienta la vida espiritual, fuego que se propaga. El que tiene la fe verdadera, es imposible que esté, dice, estático, es imposible que siga como antes, sino su vida entrará en acción para buenas obras. Entonces esas obras ya no son del creyente, es producto de la fe, y la fe nos une a Cristo, entonces es producto de la unión con Cristo. Y si es unión con Cristo, con el Espíritu, es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. Y el creyente se da cuenta que antes humanamente solo no podía hacer esas cosas. Hoy, por ejemplo, ¿por qué el cristianismo, las religiones, las iglesias no pueden predicar el Evangelio todos los días con poder como los apóstoles, como la iglesia primitiva? Es que falta la fe verdadera, falta la unión con Cristo, falta el Espíritu Santo, falta el carácter de Cristo. Pero todo eso el Evangelio está ofreciendo, el plan de salvación está ofreciendo gratuitamente de gracia. El mayor problema es la incredulidad. El pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, por falta de fe, no recibió el Espíritu Santo en el corazón. A pesar que Dios le estaba enseñando todos los días la columna de fuego los iluminaba. Todos los días recibían el agua viva de la roca, todos los días recibían el maná, y les estaba diciendo, así es recibir el Espíritu Santo. Y ellos no comprendieron, ellos quisieron seguir a Jesús, les gustó las bendiciones de Dios. Hoy también necesitamos eso. Y cuando el pueblo incrédulo de Israel enfrentaba problemas como las serpientes ardientes que picaban, o cuando enfrentaba necesidades de agua, de alimento, cualquier otra cosa, ¿qué hacían ellos? Ellos iban a quejarse a Moisés, a pedir a Moisés, a confiar en el hombre. Si ellos hubieran tenido fe, la fe lleva a Dios. La oración de fe dice puede mucho. Ellos hubieran pedido a Dios, pero como eran incrédulos no pedían. Hoy también el mundo religioso, el cristianismo, confía en su iglesia, confía en sus líderes, confía en alguien.
pero no confía en Dios. Allí se comprueba la falta de fe. El que tiene fe va directamente a Dios, y Dios está dispuesto, dice, a impartir todo lo que el ser humano necesita verdaderamente. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 40, dice: y a todo el que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, como santificador, como guía y como testigo. ¿Qué significa aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal? Es aceptar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo entre a nuestra vida, será un consejero. Ya no necesitaremos otro consejero. Ya no necesitaremos que el pastor nos aconseje, que el misionero nos aconseje, que el líder nos aconseje. Ya no. Y si el creyente busca consejo de ellos, eso quiere decir que no tiene al verdadero consejero. Y si tiene al verdadero consejero el Espíritu Santo, y si va a los hombres, eso indica que está despreciando a Dios, despreciando al Espíritu Santo que no falla. Así como Satanás en el cielo despreció a Dios y dijo: yo puedo sentarme como Dios en las alturas. Es el mismo pecado original de Satanás. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo? Es el santificador. Es el que prepara al creyente en vida santa. No es el creyente el que se prepara. En vano hoy se enseña, dice: hermanos, hay que prepararse, prepárense para la venida de Cristo, prepárense para esto, para aquello. No, el hombre no puede prepararse, porque si el hombre se prepara, el creyente se prepara, será para poder estimular su yo, su orgullo, para que su yo se levante y diga: yo puedo prepararme, no necesito de Dios. No, es humillarse, ponerse en las manos del Espíritu Santo. Él santifica, como hemos dicho, cuerpo, alma y espíritu. Si el Espíritu Santo mora en el creyente, es imposible que el creyente esté enfermo. Si el Espíritu Santo está en el creyente, es imposible que el creyente tenga una mente enferma, una mente que no estudia, una mente que no comprende la palabra de Dios. Por eso la salvación es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede enseñar a los que no tienen letras, pero un maestro humano no puede enseñar a uno que no tiene letras. Tendría que enseñarle a leer, escribir primero. Pero el Espíritu sí puede. Él ha creado la mente humana. Para Él es fácil. El Espíritu Santo, ¿qué trabajo más hace? Es el guía. Es imposible que el Espíritu Santo guíe a hacer empresas, a trabajar para el gobierno, para el mundo, a llenar la mente de filosofías huecas del mundo en la educación del mundo. Imposible, porque eso es peligroso, Él sabe. El Espíritu va a guiar hacia el cielo, hacia el camino angosto, hacia la obra de Dios. Y también la otra obra del Espíritu Santo es ser testigo. El Espíritu Santo va a tomar nota cómo nosotros estamos ejerciendo la fe, si estamos haciendo nuestra voluntad o estamos dispuestos a hacer su voluntad. Todo eso acontece si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero hoy en día este evangelio se ha distorsionado. Para muchos aceptar a Cristo es solamente aceptar de palabra. Hasta lloran, hasta se afligen, hasta ayunan, hacen vigilias, aceptan a Cristo, le entregan su vida, pero no están dispuestos a
a tener como un consejero, como un santificador, como un guía, como un testigo, entonces el Espíritu no va a entrar al corazón. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, 49 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Aún la obra del Espíritu Santo sobre el corazón ha de ser probada por la palabra de Dios. El Espíritu que inspiró las Escrituras siempre conduce a las Escrituras. Aún la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón debe ser probado por la Biblia, por las Escrituras. Muchos pueden gloriarse y decir: yo tengo el Espíritu Santo, el Espíritu me guía, yo he recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Pero comprobemos, dice, por la Biblia. El Espíritu Santo inspiró la Biblia. Y si el Espíritu Santo nos está llevando al cumplimiento de la Biblia, entonces es el Espíritu Santo. Pero si el creyente está pues obrando, está hablando contrariamente a la Biblia, entonces allí no hay Espíritu Santo. Podemos poner muchos ejemplos. La Biblia dice, por ejemplo, no dejando de congregaros. El Espíritu Santo lleva a congregarse a los creyentes. Pero si uno no va a congregarse, ¿qué está pasando? Allí el Espíritu Santo no está en el corazón. Es imposible que al creyente lo tenga solitario, aislado, ermitaño, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre une corazones. Donde están 2 o 3 congregados, dice, allí estoy en medio de ellos. El Espíritu Santo lleva a unir a los creyentes. Pero si el creyente, pues, prohibido por las leyes, no quiere juntarse, no quiere unirse con sus hermanos, porque la ley prohíbe, entonces allí no hay Espíritu Santo en ese corazón de ese creyente. No tiene poder, no tiene fuerza. No hay quien allane el camino, no hay quien saque los obstáculos. El Espíritu Santo entonces debe ser probado por la palabra de Dios. Todo lo que está en la Biblia, el Espíritu Santo lleva a su cumplimiento, pero no es obra del hombre, es obra del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. El hombre no puede cumplir todo lo que está en la Biblia. Algunas cosas podrá, pero no puede todo. Pero el Espíritu Santo sí puede obrar en el creyente todo lo que está en la Biblia. Solo es pedirle nomás. Pero si le pedimos también a Dios y no está el Espíritu Santo en el corazón, en vano será el pedido. Primero necesitamos aceptar al Espíritu Santo para que entre a nuestro corazón, y luego vendrá el resto. Consejo para Maestros 229, basado en el libro de Lucas 11, 11 al 13. Al recordarnos cuán voluntario es un padre para conceder lo pedido por su Hijo, Cristo ilustra cuán dispuesto está Dios a bendecirnos. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan y está de hambre, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Allí tenemos la mayor promesa. El que pide, dice, el Espíritu Santo, va a recibir inmediato.
Pero ¿por qué no recibimos? Porque muchos estamos pidiendo, el mundo religioso, todo profeso cristiano, todo el que conoce la Biblia, pide el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pedro dice, pedís mal, pedís, dice, para vuestros deleites, pedís para manejarlo al Espíritu Santo, para recibir solamente bendiciones, entonces Dios no les va a dar, dice. Así como un hijo, si pide pan para comer, no pide pan para poder desecharlo o desperdiciarlo, porque está de hambre. Así también, si el creyente dice pide el Espíritu Santo, es para que el Espíritu Santo haga su obra. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo? Limpiar. La sangre de Cristo os limpia, dice, de todo pecado. Limpiar el corazón egoísta, la mente carnal, desecharlo. Desechar la concupiscencia, el orgullo, la avaricia, los deseos de este mundo. Todo lo que el ser humano le gusta, desecharlo, limpiarlo. Y en lugar de ello, poner, dice, el amor. Poner una mente nueva, nuevos deseos, nuevos planes, nueva vida. Eso es comer el pan. Si estamos dispuestos a que realice esa obra, el Espíritu Santo inmediatamente, dice, ingresa a nuestra vida. Dios nos concede de gracia, pero a Dios no se le puede engañar. Dios conoce el corazón. Así entonces, el Espíritu Santo está disponible. Si hablamos del pueblo adventista, de los guardadores del sábado, la historia dice que en 1888 Dios derramó la lluvia tardía sobre el pueblo adventista. Pero el pueblo adventista, dice, rechazó la lluvia tardía, el Espíritu Santo, en gran medida. Si el pueblo adventista hubiera aceptado el Espíritu Santo, dice, hubieran dado el fuerte pregón, Cristo ya hubiera venido. Hoy nosotros no estaríamos estudiando ni predicando. Pero también ese rechazo, ese mal, Dios lo convierte para bien, para nosotros. Entonces el Espíritu Santo está disponible. ¿Qué necesita? Que nosotros podamos, dice, disponer nuestra vida, estar dispuestos. Y yo creo que este tiempo en que vivimos es un tiempo difícil, es un tiempo en el cual todo se ha puesto difícil para poder practicar la religión, humanamente quiero decir, porque antes, cuando había plena libertad, todo el mundo era religioso, todos iban a la iglesia, todos oraban, todos ayunaban, todos visitaban hospitales, cárceles, todos predicaban en las plazas, en las calles. Pero eso era una obra humana, religión del yo, con fuerza humana. Pero ahora sí podemos nosotros comprobar que en este tiempo se hace difícil para el ser humano carnal. Entonces, ¿qué necesitamos? Nuestra mayor y urgente necesidad es tener vida espiritual, es tener el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda prepararnos y abrir camino, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos aconseje, nos prepare, nos santifique, y el Espíritu Santo nos sostenga para no caer en el pecado. Entonces, así es la vida cristiana,
que el plan de salvación presenta. El libro Consejo para Maestros 394 nos indica una condición. No tiene límite, utilidad de los que ponen el yo a un lado y que permiten obrar al Espíritu Santo sobre su corazón y viven una vida completamente consagrada a Dios, recibiendo la disciplina necesaria impuesta por el Señor, sin quejarse ni desmayar en el camino. ¿Cuándo el Espíritu Santo comienza a obrar en el corazón? Cuando se pone el yo a un lado. Esa es la condición. ¿Por qué no entra el Espíritu al corazón? Es que no queremos poner nuestra vida a un lado, para que no sigamos viviendo en el yo. Entonces ese cristiano lleno del Espíritu Santo vivirá, dice, una vida completamente consagrado. ¿A quién? Consagrado a Dios. Aquí hay una palabra, completamente. Completamente quiere decir 100% consagrado, separado para Dios. Ni 1% para el mundo, ni para el yo. Así entonces, el cristiano ahora avanzará en la vida cristiana, dice, sin quejarse, sin desmayar en el camino. No hay caída para el cristiano si es que depende del Espíritu Santo. No desmaya, no se detiene, no se queja tampoco. Vive feliz. Pero el yo tiene que estar a un lado. ¿Quién es el que se queja? ¿Quién desmaya? Es el yo. El cristiano, por eso dicen, el cristiano dice, es imperfecto. Pero ¿qué clase de cristiano? Un cristiano sin el Espíritu Santo, sin fe. Un cristiano que confía en su yo. Ese sí es imperfecto. Ese siempre va a caer, siempre va a fallar, siempre se va a olvidar, siempre va a estar mal. Pero el cristiano verdadero, lleno del Espíritu Santo, tiene una vida totalmente diferente de los seres humanos carnales. Hechos de los Apóstoles, página 40. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos, mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo. Recibían la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Espíritu Santo a los más débiles, podemos decir a los seres humanos sin letras, sin educación, a los seres humanos sin economía, sin nada en este mundo, son los débiles en la fe, los pobres en espíritu. Si ellos ejercen fe, por esa fe se unen a Cristo y aceptan el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, dice, transformará, lo educará, lo refinará, lo ennoblecerá, desarrollará sus facultades y le hará apto para ser un instrumento útil en las manos del Espíritu Santo. Consejos para la Iglesia 179. Cuando el Espíritu Santo rija la mente de los miembros de nuestras iglesias, se verá en ellas una norma mucho más alta que la que se ve ahora en el hablar, en el ministerio y en la espiritualidad. El Espíritu Santo debe regir la mente, debe dirigir la mente, dice, de los miembros de las iglesias, para que la iglesia sea una iglesia viva, una iglesia misionera, una iglesia espiritual. Tenemos el ejemplo de Moisés. Alza tus ojos 225. Moisés
fue el más manso de todos los hombres. No intentó dirigir al Espíritu Santo, sino que fue guiado por el Espíritu Santo. Todos nosotros podemos ser como Moisés. Pero ¿qué necesitamos? No intentar dirigir al Espíritu Santo. No podemos manejar el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo nos debe dirigir, manejar, guiar para ser mansos. Entonces no es aprender a ser manso, sino es tener el Espíritu Santo y ser guiado. Ahora sí, seremos mansos y educarnos en esa disciplina de depender del Espíritu Santo. Sigue diciendo, cada persona tiene su propia individualidad, que no ha de sumergirse en ningún otro ser humano. Cada vida debe estar oculta con Cristo en Dios. Los hombres están bajo la dirección de Dios, no bajo la de los seres humanos débiles y descarriados. Deben estar libres para ser guiados por el Espíritu Santo, no por el espíritu caprichoso y perverso del hombre no santificado. Aquí está otra forma como el Espíritu Santo trabaja. Si los creyentes, dice, se ponen bajo la dirección de seres humanos débiles como ellos, descarriados como ellos, el Espíritu Santo no puede guiarlos, dirigirlos ni entrar a su vida. El ser humano no puede depender de otro ser humano, dice. La vida cristiana es depender del Espíritu Santo, ser guiado del Espíritu Santo, pedir consejo al Espíritu Santo. Por eso ya en los estudios anteriores habíamos estudiado de que el lugar correcto de los líderes, de los maestros, de los pastores, de los evangelistas, es antes que el creyente reciba el Espíritu Santo. Cuando el ser humano vive todavía sin Dios, sin esperanza, sin el Espíritu Santo, allí es el lugar de trabajo para los mensajeros, para los líderes, para los predicadores. Ahí pueden aconsejar, ahí pueden dirigirlo a Cristo, ahí pueden llevarlo hasta que encuentren a Cristo. Ese es el trabajo. Pero cuando el creyente encontró a Cristo, aceptó a Cristo como su Salvador personal, porque está dispuesto a dejar todo, y el Espíritu Santo engendró, creó nueva vida, ahora tiene que vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces ya no necesita confiar en seres humanos débiles. Ahora los líderes, los maestros, los pastores, ¿qué deben hacer? Deben ir a buscar otras almas. En el mundo están pereciendo sin Cristo, sin esperanza. Porque ahora los creyentes ya tienen el guía, ya tienen el maestro, ya tienen el consejero, ya tienen todo. Pero hoy se ha entendido mal este evangelio. Tanto los líderes y como los creyentes han entendido mal. Los creyentes no quieren soltar a los líderes. Los creyentes, los feligreses en las iglesias, en los grupos, siempre quieren tener líderes, guías, maestros, pastores, misioneros, teólogos. Y si no, no andan. Entonces ese es el mayor error, mayor engaño. Pero también por otro lado, los líderes, los maestros, los pastores no quieren dejarlas a los creyentes, no quieren dejar las iglesias. Siempre quieren ahí estar para aconsejarlos, para guiarlos, para enseñarles, para darles mandatos, órdenes. Están usurpando la función del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo dice, no puede guiar ni a esos líderes ni a esos creyentes, porque están viviendo una vida religiosa de dependencia entre seres humanos. No hay lugar para Cristo, no hay lugar para el Espíritu Santo. Esa es la triste historia del mundo religioso, como en los días de Jesús. Cuando Jesús estaba en esta tierra, los religiosos no querían aceptar a Cristo. Ellos decían, nosotros tenemos a Moisés. Que Dios pueda bendecir su palabra. Gracias por vuestra atención en este estudio. Amén.